Ayer se celebró el Día del Maestro en México. Por cierto, muchas felicidades a todos los maestros, los maestras. Pero más allá de este festejo, queremos saber a qué se están enfrentando las y los profesores en el próximo ciclo escolar, con la llegada de los nuevos libros de texto gratuitos y con el nuevo plan de estudios. Para hablar de la aplicación de esta reforma educativa, que es la ya no sé qué número, porque ya van como 500, y qué impacto va a tener en los salones de clase. Saludo a Irma Villalpando. Ella es doctora en pedagogía y profesora de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Irma, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por venir. Muy bien, Leo, muchas gracias. Dije 500, pero evidentemente para que no me digan, no ha habido 500, ¿no? Pero sí, ahorita nos van a decir cuántas, que sí son muchas, ¿no? Y Eduardo Andere, que él es investigador visitante del Colegio de Boston. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Gracias por venir, dos expertos en la materia. ¿Cuántas en los últimos, voy a poner, en este siglo, vamos a poner, desde 2000 a 2023? Eduardo, tú eres experto en ¿Reformas? esto. ¿Cuántas reformas llevamos? Pues llevamos las 4 de reformas de Calderón, sí, una más de Peña sí, y ya está. Llevamos 5 o 6 reformas. Bueno, ¿y sirven las reformas? Porque digo, si yo fuera profesor y cada 3 años me están diciendo cambia esto, cambia el otro, pues la verdad no los pelo, no sé. El tema con las reformas es que, en efecto, el sistema educativo nacional requiere reformas, cambios profundos, atención urgente. La pregunta que me parece aquí más oportuna es, ¿de qué están hechas las reformas? ¿Qué debemos hacer para que una reforma funcione? Y esto se ha estudiado, vaya, en el mundo se hacen de manera más o menos recurrente reformas educativas. Y al parecer son 3 elementos los clave para asegurar, digamos, un éxito de las mismas. El primero, que me parece muy importante, es partir de un diagnóstico preciso del sistema. Venimos de la pandemia y era preciso, necesario, hacer un diagnóstico sistemático, amplio, de, digamos, qué afectó todo este cierre de escuelas. El tiempo fue enorme. Y nunca se hizo eso. No se hizo, al menos de una manera amplia. Sería algunos esfuerzos aquí y ahí de manera como muy, muy modesta. Cada escuela no hizo un diagnóstico de, digamos, frente a que no lo hace, digamos, el sistema. No lo hacen los directores. No en un sentido, digamos, sistemático y amplio. En efecto, los maestros reciben a los niños y detectamos diferentes carencias de todo tipo, de avance académico, desarrollo socioemocional, pero digamos, instrumentos que nos permitan hacer una medición confiable, comparar cómo estábamos previo a la pandemia, no estuvo. Los diagnósticos es el primero. El segundo, una formación de maestros amplia, sólida, consistente, extendida en un tiempo amplio que nos permita asegurar que no es a través de un curso o una conferencia, es lo que decimos los pedagogos, formación. Y esa es, digamos, una empresa de medio y largo plazo, ¿no? Formación inicial, formación ya in situ, digamos, en la práctica académica. Eso sí lo tenía la reforma de Peña Nieto, entiendo. Aunque no le dieron mucha lana, según aquí nos dijeron. Pero digo, sí estaba vamos contemplado. Al tercero. Al menos con mayor tiempo, vaya, al menos, digamos, con una planeación, digamos, aquí no vamos a defender ninguna reforma, también podría tener sus puntos de mejora, pero digamos que esta adolece de una planeación, parece que lo que prevalece es la improvisación. Entonces es diagnóstico, formación. Formación docente. Y la tercera, presupuesto. Presupuesto, infraestructura, las escuelas, los ambientes de aprendizaje necesitan materiales, se necesita garantizar condiciones para que haya un cambio profundo y verdadero y no todo quede en retórica. Y ha habido recortes en este sexenio importantes a la educación, por supuesto, ¿no? Y se han documentado. Entonces, si nos podemos saber, digamos, la proyección no es nada halagüeña, dado que adolece de los 3 principales componentes para asegurar su éxito o, digamos, un desarrollo óptimo. ¿Coincides, Eduardo? Sí, fundamentalmente coincido. Necesitamos, por supuesto, un diagnóstico efectivo de lo que está pasando. No es difícil saber lo que pasó.
¿no? O sea, cuando se realiza el diagnóstico, ya sea a nivel nacional, estatal, local, de escuela o de los estudiantes, en general y en promedio vamos a observar una caída sustancial. Y esto, bueno, pues no solo es un fenómeno de México, sino es un fenómeno mundial, derivado de la pandemia. Te puedo hacer, Eduardo, una pregunta, porque al haber quitado los exámenes estandarizados que causaron tanta controversia el sexenio pasado aquí, vaya que tuvimos mesas, pues ¿cómo haces un diagnóstico si no tienes exámenes estandarizados? Es que traemos una confusión desde hace muchos años. Traemos una confusión de cómo hacer la evaluación educativa en México. Sí. No tenemos una historia sistemática, congruente, metodológicamente aceptable, digamos, de un año tras otro, sino hasta el año 2000, digamos, en que México se presenta en el mundo y México participa en la prueba PISA. PISA de la OCDE. De la OCDE. Antes habíamos participado en evaluaciones internacionales, como la de TIMSS, que es organizada por otra agencia, no la OCDE, en la que México participó en 1995, pero México decidió no publicar los datos de esa evaluación. Ahí perdimos alrededor de 5 a 6 años de información. La Organización Internacional de la Evaluación Educativa tuvo que destruir los datos detallados de los resultados de México. Pero a ver, hablando de destrucción, en este sexenio se echa para atrás la evaluación educativa, se desaparece el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Entonces, déjame entrar rápidamente. Nace en el 2000, digamos, la evaluación más o menos sistemática en México. Empieza con PISA, luego en el 2002 nace el INEE, y con el INEE nace la prueba SCALE en el 2016. En el 2015 nace la prueba Enlace, que son dos pruebas similares, estandarizadas, con propósitos diferentes. Enlace universal, SCALE por muestra, y después se sustituyen, digamos, más tarde en el gobierno de Peña por Planea. Y Planea empieza en este nuevo gobierno y se disminuye o está en proceso de eliminación. Entonces perdemos, digamos, una historia de la evaluación. INEE se sustituye por una organización degradando, digamos, a la evaluación. Oigan, pero es que el asunto siempre me deprime, porque entonces pues ya no hay diagnóstico, ya no hay evaluación, pues ya cerremos el changarro, ¿no? O empecemos con un diagnóstico y una evaluación hasta el próximo gobierno, ¿no? Y ya volvimos a perder 6 años. Lo que hay es que hemos estado atrapados durante sexenios en la política. Sí, ¿no? Todo es política. No, claro, aquí yo siempre he dicho que lo que me desespera de cuando hablamos de educación es que siempre acabamos hablando de política y el sindicato y los intereses y el gobierno, y no hablamos de educación. Claro, y a nuestros gobiernos les ha faltado un sentido, una orientación, una visión de que la educación tiene que trascender a los vaivenes políticos. Claro. ¿No? Y eso nos ha colocado efectivamente en una especie como de que ahora lo que yo quiero, ¿no? Ahora mi ideología. No, esa no funcionó, ahora está otra ideología. Y agarran la educación como una bandera de venta política en los procesos electorales. Pero bajo esa tesitura, Irma, pues parecería que no hay solución para el sistema público de educación. El sistema privado va por otro, y tiene muchísimos problemas. También. No, hay que decirlo, muchísimos. Pero parecería que el sistema público de educación, déjame ponerlo así, muy crudo, ya se jodió. Más que deprimente, haciendo uso del término que usas, es preocupante, pero yo creo que debemos, como sociedad... ¿Tiene esperanza? Debemos tener, a mí me parece, una actitud de participación ciudadana, padres de familia, pedagogos, maestros. Hay millones de personas que realmente estamos comprometidos con que los niños en las aulas aprendan conocimientos sólidos que les permitan salir adelante. Pero yo no veo movilizaciones sociales, Irma, para exigir una mejor educación en México. Es que ese es el tema. Hay una hipótesis por ahí, ahora que tocas la educación privada, hay una hipótesis que se ha manejado en estudios de investigación académica
que digamos la clase media, que pudiera ser una clase más informada, más pujante en términos de aspiración o de expectativa para que sus hijos hagan una trayectoria más exitosa, digamos, se refugia o se va a la iniciativa privada. Y entonces eso impide que esa masa crítica haga una demanda, una denuncia, una exigencia mayor al sistema. El mexicano, en cuanto empieza a tener más ingresos y pasa a la clase media, mete a sus hijos a escuelas privadas, que muchas veces son patito, por cierto, pero... Claro, hay de muchos segmentos, pero esta intención de sálvese quien pueda, de yo hago la inversión para mi hijo y bueno, pobres de los que no pueden. Los otros que además, se jodan otra vez por utilizar esa palabra. Y que además es una falsa salida. Al final del día, ¿no? Digamos, somos una sociedad que tendríamos que apostar por cada vez estar más integrada, de hacer menos o... disminuir los mecanismos de segregación, ¿no? Para integrarnos y, digamos, enfrentar los grandes problemas sociales de desigualdad y de otro tipo. A ver, Eduardo, ¿ya se jodió o sí tiene solución? Hace 20 años escribí un libro que se llama La educación en México, un fracaso monumental. Ah, sí, me acuerdo. Sí, claro, totalmente. Sí. Bueno, ya te Tú eres el culpable. Yo soy parte del culpable. Ahora estoy escribiendo la educación en México, un fracaso monumental, 20 años después. 20 años después, exacto. Y bueno, lo voy a sacar hacia finales de año para que vaya con los 20 años del 2003. Ajá. Y lo que estoy viendo, lo que estoy descubriendo es que estamos igual o peor. Eso es lo que está sucediendo. ¡Qué barbaridad! Entonces, cuando yo participo, platico con Irma o con otras personas que están bien metidas, digamos, en los procesos educativos como en las escuelas, es que el cambio educativo de México, desgraciadamente, por la experiencia de los últimos sexenios, no viene de arriba para abajo. El cambio educativo está en lo que hagamos en las escuelas y en los hogares. Totalmente. En las aulas y en cómo papá y mamá, ¿no?, se interesan porque los niños estudien. Hablando de escuelas públicas y hablando de escuelas particulares, las mejores escuelas en términos de desempeño en pruebas estandarizadas en México son públicas, no son particulares. El problema es cuando te vas a los promedios. ¿No? Pero en realidad, en el fondo, lo que necesitamos, desde el punto de vista de la política pública o desde el punto de vista de la administración pública, es que nuestros gobernantes y administradores públicos se pongan de acuerdo en qué es lo que sí funciona y no funciona en la educación de los niños. Y eso está muy claro, eso es una verdad de perogrullo. Totalmente de acuerdo, y lo saben perfectamente, pero no lo quieren. Porque es el uso político. Pues es que ellos son políticos y van a usar política. De ahí la idea de promover instituciones realmente autónomas. Pues sí. ¿No? Sí. Bueno, no utilices esa palabra. Ahora, regresando que le da erisipela. Regresando a lo de la formación de maestros que bien señaló Irma y que tú preguntabas, sí tenemos esquemas de formación de maestros. Por ejemplo, para las reformas de Calderón, una vez que se publicaron las reformas de la educación básica, se publican las reformas de la educación normalista para formar a los maestros, para educar a estos jóvenes. Así sucedió en el 17 y 18 con la reforma de Peña, de los aprendizajes clave. Una vez que se publicó la reforma de la educación básica, meses después se publica la reforma para formar a los maestros, para educar a estos estudiantes. Quiere decir que hace 4 años o 5 años se empezó a formar a los maestros para educar a los estudiantes de la reforma del 18. Ahorita están egresando los maestros de las normales para educar a los niños del currículo del 2018. Bueno, déjame, eso me da pie porque tengo que hacer una breve pausa y regresar, porque ahora va a entrar una nueva reforma y nuevos contenidos. Y acaba de entrar una nueva reforma de educación normalista. Bueno, pues explíquenme qué va a pasar. ¿Qué vamos a hacer? Regresamos en un momento más.
Bueno, estamos teniendo una charla muy interesante sobre el tema educativo. Irma, entra una nueva reforma educativa, nuevos contenidos, y aquí Eduardo decía, pero apenas están saliendo los normalistas con otro tipo de contenido. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿qué va a pasar en el salón de clases? Yo los invité para hablar de qué va a pasar en el salón de clases, nuevos libros de texto, en fin. Pues los maestros nuevos, recién egresados, van a tener que implementar un currículum para el cual no fueron formados. Es el señalamiento que atinadamente hace Eduardo. Los maestros que ya están, digamos, en la trayectoria, digamos, de práctica docente con experiencia, los más ya de verdad están, digamos, curtidos, están decepcionados, están acostumbrados a que viene cada cambio de gobierno y vienen nuevas reformas que a menudo terminan siendo, Leo, reformas en una mezcla de simulación. La SEP tiene un gran tema ahí de burocracia, de simulación y de burocracia y de entregar papelitos, y que los maestros te lo dicen en las juntas de consejo. Si antes le llamaban ejes transversales, por ejemplo, una nueva nomenclatura que se usa ahora, y ahora se llaman ejes articuladores, vamos a decirles ejes articuladores. Si antes se llamaban campos de conocimiento y ahora se llaman campos formativos, vamos a decirles así. Entonces ya hay una disposición negativa. Bueno, ok, vamos a hacer como que lo hacemos, ya vendrá otra. Y también yo, finalmente, ¿no? el quehacer docente en muchos sentidos es un oficio. Yo haré lo que sé hacer con mis alumnos, y las prácticas inerciales, digamos, el día a día cotidiano, puede que no cambie mucho. Fíjate que eso sí yo siempre he pensado, Eduardo, que frente a todas estas reformas, nuevos materiales, etcétera, los maestros más curtidos ya saben que que es otra nueva moda del nuevo gobierno, y siempre sacan sus hojas amarillentas que han usado toda su vida, que les han funcionado, y siguen dando las clases con esos conceptos. Porque es lo que saben hacer. Pues sí, bueno, benditos sean. Y la mayor parte de ellos se van a dedicar a lo que dicen los libros de texto. Y entonces el libro de texto se convierte en una especie como de manual para los maestros. Bueno, yo no entiendo muy bien qué es esto de las epistemologías del sur, de la pedagogía decolonial, de los pleitos que traen ahí entre los fundamentos filosóficos o pedagógicos, pero pues voy a hacer lo que dice el libro de texto, y ahí hay un gran problema. O sea, ahí sí hay un... Ahí sí hay un gran problema. Porque ¿no? ¿Ya vieron ustedes los libros de textos, Eduardo? Pues, a ver, cuéntanos, que nos quedan 3 minutos rápidamente. Bueno, yo lo que te puedo decir rápidamente, pero le pasaré la palabra a Irma porque ella conoce más sobre este tema. Lo que te puedo decir es, uno, que los libros de texto están escritos de adultos para adultos. No están escritos para entender lo que está sucediendo en el niño. Dos, los libros de texto traen una gran carga ideológica. Es decir, le están diciendo al niño cómo pensar, en lugar de ayudarlo a pensar. Entonces estás como que ejerciendo un efecto de taladro, en donde le dices al niño, tienes que pensar esto, y aseguras que esto que tienes que pensar le llamas pensamiento crítico. Cuando pensamiento crítico es ayudar al niño desde la base a formarse unos criterios y unos elementos para decir si eso que me estás diciendo tú es lógico, es adecuado, es congruente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo veo que estos libros de texto sí traen esta carga ideológica y esta imposición de que tienes que pensar así, y de utilizar, digamos, a los maestros y a los niños como peones de un tablero de ajedrez para un propósito político. Otra vez la política. Irma, me quedan 2 minutos. Sí, una preocupación enorme, Leo. Los libros de texto están filtrados en diferente. La SEP ha tenido, digamos, ese modus operandi, filtrar los documentos un poco para medir las reacciones, pero ya parece ser que están en prensa, que están imprimiéndose, y es preocupante. Su diseño, su sobrecarga ideológica, totalmente de acuerdo. Un tema recurrente y excesivo respecto a la injusticia social, a niños de primer año de primaria, ¿no? Yo recuerdo una lección o que hablan de Rosa Parks, o la presentación que hacen. ¿Rosa Parks? Imagínate.
Bueno, Imagina. es gran personaje, pero de Por la historia de Estados Unidos. Pero no para primero de primaria. ¿no? La presentación, Leo, de todos los libros, la comentábamos un poco Eduardo y yo, es una presentación del tipo, ¿no? A Federico García Lorca lo asesinaron por tener ideas de defensa a los humildes, a un niño, a unos padres, la pertinencia, digamos, pedagógica, didáctica. Son libros de verdad preocupantes desde mi punto de vista y con un análisis más allá, digamos, de la crítica que no es menor de la carga ideológica a nivel didáctico. Matemáticas, no hay un libro de matemáticas que atienda la materia per se, está difuminada la materia. ¿No hay libro de matemáticas? No lo hay, Leo. No lo hay. Hay la aplicación de matemáticas a los problemas sociales. Exacto. O a los problemas de las ciencias. Pero entonces, ¿cómo les enseñan a contar y a...? Y hay temitas aquí y ahí de matemáticas, queda difuminado. ¿Quién es el gran perdedor en todo esto? Oigan, ¿por qué no se vienen la semana que entra y hablamos de los libros de texto? Nada más. Eso y nos traen los ejemplos. ¿Y sabes cuál es el gran perdedor de todo esto? Sí. El aprendizaje. Ah, bueno. Los niños. Claro. Eduardo, Irma, nos vemos la semana que entra con ejemplos ya de lo que van a estarle enseñando a nuestros niños mexicanos. Gracias, Irma. Gracias, Eduardo. Gracias a usted. Muy buenas noches.